Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una semana más, ¿no?, de confinamiento. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar sobre el tema de la educación emocional en el aula. En anteriores vídeos ya os he explicado que me dedico a la innovación educativa en diferentes sectores y uno de los sectores en los que más trabajo es obviamente el educativo. Mi profesión se podría decir que es ser como una especie de fábrica de profesores. Me dedico a hacer certificados de profesionalidad de docencia y hago asesoría y consultoría en escuelas e institutos, en diferentes proyectos educativos. Me gustaría hoy intentar, entre todos, entender lo importante que es la gestión de las emociones para que el alumno aprenda y para que el proceso educativo pues tenga un sentido, un peso y una significancia. Bueno, pues vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo, ¿de acuerdo? En media hora tampoco me va a dar mucho tiempo para explicar todo lo que os podría explicar. Recordaros que yo doy clase presencial en PIMEC, que es la entidad que está facilitándonos estos encuentros por la mañana, y allí específicamente hago pues un curso que dura 15 horas sobre educación emocional. De hecho, lo gracioso del caso es que este curso de educación emocional que duraba 15 horas lo iniciamos, hicimos una sesión de 5 horitas y nos quedan todavía pendientes las dos sesiones restantes. Es decir, tengo un grupo de alumnos colgado en el tiempo, como nos hemos quedado colgados todos, esperando que, bueno, que pase esto y que podamos retomar el ritmo de las cosas pues en una normalidad. Resumen, que si os gusta esto que os voy a explicar hoy, apuntaros a mi curso presencial, porque allí sí que podremos desarrollar muchísimo más los conceptos y sobre todo trabajarlos de manera práctica, ¿vale? Hoy vamos a hacer una aproximación como hice en los anteriores webinars. Vamos a ir hablando sobre algunos conceptos que van en relación a esto. Bien, antes de continuar y teniendo presente todo el rato que hablamos sobre educación emocional en el aula, me gustaría que definiésemos juntos lo que es una emoción, ¿vale? Yo sé que ahora mismo, esto en una clase presencial, sería un momento de interrogativo, método interrogativo, en el que yo diría, ¿y qué es para ti una emoción? Y un alumno me contestaría. De este modo, yo estaría teniendo un feedback directo con la clase y además, gracias a esta retroalimentación, yo podría ver si la cosa funciona o no funciona. Por tanto, también nos sirve esto que os estoy explicando para entender que el aprendizaje, si no se está juntos físicamente, no es del todo eficiente. ¿De acuerdo? Y esto es un poco una crítica hacia el tema de la formación a distancia. ¿Que es efectiva? Sí, es efectiva desde un punto de vista de contenidos y de conocimiento, obviamente. Pero la destreza que tú puedes alcanzar en un curso presencial y las habilidades que puedes llegar a adquirir no las vas a adquirir en un curso online, ¿vale? Tienen sus ventajas y sus desventajas, unos y otros. Por tanto, no hay ni uno que sea mejor ni uno que sea peor. En cualquier caso, en ambos dos formatos de cursos, en el presencial y en el online, existe un tema de gestión de las emociones. Cuando uno está solo frente al ordenador, obviamente tiene que trabajarse mucho el tema de la frustración frente al fracaso. Cuando tú estás haciendo algo solo y no lo entiendes y además no tienes un soporte directo, bueno, pues hace falta que tengas la capacidad de sobreponerte a ello y buscar información e intentar hacerlo tú solo. Por tanto, así estás trabajando otra cosa, ¿no? Pero estás de algún modo trabajando la frustración. En un aula, un alumno, cuando tiene una duda, levanta la mano y el docente va y hace en ese momento la intervención, el soporte. Por tanto, en uno y en otro hay una gestión emocional. Bien, decía que voy a definir la emoción, ¿vale? La emoción es una respuesta fisiológica a un evento externo o interno. ¿Qué quiere decir un evento? Fuera de mí sucede algo que me genera malestar. Eso dentro de mí hace que se ponga en marcha un sistema, el sistema de la regulación emocional. Dentro de mí hay tristeza, tengo una depresión, alegría, no lo sé, cualquier cosa, pero está dentro de mí. Me viene un recuerdo grato, se pone en marcha ese sistema. Por tanto, hemos de entender que la emoción pues es una respuesta que tiene nuestro cuerpo frente a algo de fuera o hacia algo de dentro. ¿De acuerdo? ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es la palabra que yo le pongo a esa emoción, la explicación que me doy. Y ahora os voy a explicar una cosa. Nos bajamos aquí, al estómago. No sé si se me está viendo porque no estoy comprobando el plano, pero bueno. Bajamos a la barriguita. Cuando alguien está enamorado y se dice que sientes mariposas, las mariposas las sientes aquí, no en el estómago. Cuando estás nervioso,
Uy, cosas del directo. Perdonadme, un segundo. Luego, ¿vale? Hasta luego. Creo que eso era una emoción que me llamaba ahora mismo. Podríamos clasificarla de sorpresa. Bueno, decía yo que estábamos aquí, en la barriguita, en las emociones. Las emociones de enamoramiento, agrado, no sé. Aquí, en la barriguita, aunque parezca mentira, tenemos neuronas. Unas neuronas que están desde que aquí teníamos digamos, un cerebro primitivo, ¿vale? El cerebro antiguo había parte aquí. De nuevo me vuelven a llamar. Un segundo. Vale, total, ¿qué? Esto no me ha pasado en ninguno de los dos webinars anteriores. Y todo viene porque yo pongo en el... Os doy el consejo a vosotros. Los que hagáis un webinar. En el móvil podéis poner el... ¿Cómo se llama? Lo del vuelo, lo de avión, modo avión. Entonces no vais a recibir llamadas por el móvil. Pero claro, si estáis en casa, la línea fija, todo, y que la línea fija no se utiliza ya casi nunca, pero bueno. Vuelvo al tema. Estábamos en el momento de... Vuelvo. Barriguita, recibo una emoción. Oh, estoy enamorado. Siento aquí unas mariposillas, me sube hasta la cabeza y mi cabeza lo clasifica como amor. Podría ser que mi sistema de regulación emocional lo clasificase de otra manera. Yo podría sentir mariposas y al subir aquí me crease asco. Bueno, no sería... Bueno, correcto en el tema de las emociones es decir mucho. No sería lo más prototípico, ¿de acuerdo? Ni lo más eficiente. Porque si tú cuando estás sintiendo enamoramiento clasificas el sentimiento como asco, bueno, habría que ver cómo se arregla eso. Total, que teniendo en cuenta que tenemos en el estómago la recepción de la emoción y en el cerebro el etiquetado del sentimiento, paso a hablar de más cosas. Antes de continuar, he de hacer un pequeño contexto, como siempre. Necesito hablar de unos pocos autores porque si no hablamos de ellos no vamos a entender demasiado. Bien, el primero de ellos, que yo siempre destaco, es Paul MacLean. Paul MacLean era un médico que lo que hizo fue desarrollar la teoría del cerebro triuno. Según él, nuestro cerebro se dividía en tres partes. La parte interna era el cerebro reptiliano, el que se encargaba del instinto. La parte 2 era el límbico. El límbico era la parte ya de las emociones, la que tenía sentimientos, emociones, ¿de acuerdo? Por tanto, se habla de que el cerebro reptiliano más el límbico son el cerebro emocional. Ese fue nuestro primer cerebro emocional. Según la teoría de MacLean, avanzamos, sale una capa más de cerebro, que es el neocórtex. La razón. El sistema de explicaciones. Por tanto, la parte que etiqueta la emoción. Lo que pone el nombre, sentimiento. Bien, desde la perspectiva de Paul MacLean, que era un médico que inventó esto, la teoría del cerebro triuno, para que tengáis un poco de idea, fue en los años 70, después evolucionamos en la historia de esto, de este tema de la educación emocional en el aula. Y llegamos a Howard Gardner. Howard Gardner es súper famoso. Es el padre de la teoría de las inteligencias múltiples. Según Howard Gardner, que esto lo desarrolló en los 80, es decir, después de el que os acabo de explicar, decía que no existía una sola inteligencia. Existían varios tipos, y que todos las tenemos todas, unas en mayor medida. Total, que él dijo que una de ellas era la inteligencia emocional. La inteligencia emocional que después, en los años 90, rescató Daniel Goleman. Daniel Goleman fue el más famoso y nos ha llegado 30 años después su fama respecto a que es el padre de la inteligencia emocional. Y de hecho, no es que sea el padre de la inteligencia emocional, digamos que es un profesional que ha tenido muy buen marketing, lo cual no le resta mérito. Y él ha hecho unos avances y ha conocido cosas, bueno, pues ha desarrollado un poco más las teorías de Howard Gardner y otros. Pero ni mucho menos es el padre de la inteligencia emocional. Bien, cuando hablamos de inteligencia emocional, además os quiero hacer una puntualización. Una cosa es la inteligencia intrapersonal, que es la tuya, hacia adentro, y luego está la inteligencia interpersonal. Las necesitamos ambas para que la inteligencia emocional tal cual la conocemos funcione. Porque yo debo entender cuáles son mis sentimientos y mis emociones y cómo me regulo, pero también debo tener la capacidad de mirar hacia adelante, observar a mi alrededor y ver qué le está pasando a la gente. Por tanto, debo tener estas dos. Si estas dos no las tenemos bien trabajadas, no vamos a ser unos buenos educadores emocionales. Vosotros mismos.
Porque en esto de la educación emocional en el aula tenemos pues lo que tenemos siempre, ¿no? Tenemos un profesor, profesora, una clase, unos alumnos, alumnas. Es indivisible. Si tú no conoces tus emociones, difícilmente vas a poder enseñarle a los alumnos a manejar las suyas. Bien, continúo. Ahora me gustaría hablaros concretamente de el siguiente autor. Este ya empieza a ser fundamental. Fundamental porque yo lo destaco mucho porque me parece una manera muy interesante de trabajar las emociones. Este autor, que también es de los años 70, se llama Robert Plutchik. Robert Plutchik. Él lo que hizo fue teorizar respecto a la teoría psicoevolutiva de las emociones. Él nos propuso una flor. Os la muestro. Nos propuso esta flor. Sus pétalos, después, si os entráis en mi web educarlos.es, publicaré un artículo con todas las fotos y todos los links necesarios para acabar de entender esto. Recordaros que os podéis suscribir al newsletter, porque entonces os enviaré más información. Pero bueno, en este caso, ahora mismo estamos con esto. Él nos propuso esto. Esto que es una flor que hablaba sobre emociones. Pero emociones de una manera un poco organizada. Para él, el círculo central eran las emociones principales. ¿De acuerdo? Vamos a decirlas en alto, que serán, para él, éxtasis, admiración, terror, asombro, afiliación, aversión, furia, vigilancia y ya está. Y nos quedamos aquí. Vigilancia. Total, que esta teoría de las emociones básicas se sale un poco de lo que nos mostró Pixar en su película Inside Out, ¿no? O del revés. Allí, ¿cuáles eran las emociones? Allí las emociones eran alegría, tristeza, ira, miedo, asco. Por tanto, debemos de entender que cada autor, en este tema de las emociones, teorizó a la suya o fue haciendo una evolución de los conceptos. Bien, ¿qué nos propone con esta flor? Con esta flor nos propone emociones que son contrapuestas. Emociones que son antagónicas la una de la otra. De tal modo que si tú sientes esta, en ese momento, es muy complicado que vayas a sentir increíblemente rápido la otra. Porque son contrapuestas. Aparte también nos pone un concepto que es interesante, que es la intensidad de la emoción. Por poneros un ejemplo claro. Mirad. Yo puedo sentir terror o puedo sentir temor. No es la misma intensidad el terror que el temor, ¿verdad? Y la intermedia sería miedo. Yo tengo terror, miedo o temor. Esto es una intensidad dentro de una emoción. Si nos vamos hacia el otro lado, lo que nos propone como como antagónica, nos encontraremos furia, ira y enfado. Una gradación distinta. Enfado, ira y furia. Bien, pues Robert Plutchik, siempre lo digo mal, no sé por qué lo tengo grabado como Plutnik, pero es Plutchik. En los 70 ya nos facilitó esta flor para entender que las emociones a veces son contrapuestas, antagónicas, que las emociones tienen una intensidad y que podemos pasar de una a otra en cuestión de segundos. Es posible. Es posible, a ver, entre comillas. Sí, claro que es posible, pero no sería natural. Pasar del enfado a la alegría, de la alegría a la tristeza, no sería natural. Sin embargo, como ejercicio, para que lo hagáis en clase con los alumnos, sí que está bien que hagamos roleplays, en los que les expongamos situaciones en las que hay que cambiar rápidamente de emoción. Porque así ellos también ven la paleta de colores emocionales que tenemos. Entrando en esto de la paleta de colores emocionales que tenemos, él mismo, aparte de esto, también nos dio una rueda. En esta rueda ya tenemos mucha más cosa, porque claro, las emociones son muy diversas y cada cual las vive de una manera diferente. Yo, en clase, con los alumnos, lo que suelo hacer es un juego en el que esto lo recortamos, le pongo un espárrago de aquellos que me permita girar la ruleta. En Ikea venden unas magníficas. En cuanto acabe el confinamiento me iré a comprar una para utilizarla para 1000 cosas, porque las ruletas en el sistema educativo son fantásticas. Total, que giramos esto y quien la gira, cuando le sale esta, decide de la paleta de situaciones que hay aquí, algún momento de su vida en el que haya experimentado eso. Es decir, les pido que hagan un poco de búsqueda dentro de sí mismos, es decir, inteligencia intrapersonal, buscando algún tipo de situación
en la que hayan vivido esa intensidad de emoción, en ese grado. Así, todo el mundo escucha historias relacionadas con esas emociones. Porque dentro del tema de la educación emocional en el aula, una parte importante y fundamental es la comunicación. Los alumnos, si se escuchan entre sí, si comparten sus historias o si hablan de sus emociones, lo que hacen al final también es desarrollar una capacidad empática muy importante. Porque recordaros que la empatía es la capacidad de uno de ponerse en el lugar del otro. Y para la inteligencia emocional es fundamental. O tú no sabes ponerte en el lugar del otro, o va a ser imposible que entiendas sus emociones o sus sentimientos. Bien, continúo. Vamos por la mitad, ¿eh? Ya estamos acabando. Bueno, yo tengo también una cosa, que es esto, que es un poco... Cuando yo estoy enfadado en clase, lo que hago es... lo giro, lo dejo sobre la mesa y es un momento en el que los alumnos saben que deben practicar su autonomía. Esto lo suelo utilizar sobre todo con adultos. ¿Por qué? Yo tengo una teoría y es que los adultos cuando entran en un aula a ser alumnos se vuelven adolescentes. Y da igual que sepan comportarse que cuando traspasan esa puerta pasan a ser los adolescentes que fueron. Total que yo, como docente que supuestamente forma adultos, no tendría que recordarles que en momentos de trabajo deben estar trabajando. O no deben estar preguntándome todo el rato, porque hay actividades que requieren de su autonomía. Si yo estoy solventando todo el rato dudas o haciéndoles el trabajo, ellos no aprenden. Por tanto, hay momentos en los que, si esto está verde, no me puedes preguntar absolutamente nada. Cuando yo lo giro, ha llegado el momento de hacerme de nuevo las preguntas. Esto está muy bien, porque así les estoy expresando enfado, alegría. Es una tontería, pero me funciona. Más cosas que os quiero explicar hoy. A ver, hemos hablado de qué es, ¿no? La gestión emocional en el aula. La gestión emocional en el aula, como bien dice el término, consiste en conseguir que los alumnos entiendan qué son las emociones y entre todos saber gestionarlas en el espacio-tiempo que dura un curso. La verdad es que el sistema educativo, hasta ahora, no había hecho demasiada parada en estos conceptos. Como ya dije en otros webinars, el sistema educativo se centraba en que la gente se fuese con fechas, autores, conocimientos concretos. Conocimientos. Sin embargo, para estar competenciado bien, ya dije ayer, o antes de ayer, he perdido la noción del tiempo, que es necesario tener las tres partes, el ser, el saber y el hacer. Hoy estamos en el ser. En este webinar estamos hablando del ser, que son las emociones. Bien, para ser un buen docente que gestiona este tipo de metodología, que es un poco más vivencial, emocional, debe ser una persona que tenga alta capacidad analítica, porque debe saber observar lo que está sucediendo. Es más, hasta cierto punto debes tener picardía para saber que cuando haces tal cosa sucederá lo siguiente. Yo siempre digo, y lo digo para provocar, porque soy muy provocador, que soy muy manipulador. Pero cuando digo muy manipulador, en realidad la gente en general cree que manipular es un concepto negativo, pero en realidad no lo es. Manipular es coger algo y, como bien dice el término, manipularlo. Bien, yo las clases las concibo muchas veces desde el término manipulación. Pienso el espacio, pienso el ambiente, pienso en las personas que tengo y entonces diseño estrategias para que sucedan cosas. Es bastante útil a la hora de conseguir que el alumno se meta dentro de la experiencia del curso. Yo trabajo mucho con el concepto de la experiencia inmersiva. Mis alumnos siempre dicen que mis cursos, sobre todo los de profesores, son como si fuesen un reality. Un reality en el que al final pierdes la noción del tiempo y estás dentro. Ese estar dentro es el momento en el que el alumno está adquiriendo competencias y habilidades sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque les he llevado a lo vivencial. Y eso es lo complicado. Llevar a los alumnos a la vivencia. Romper los límites del aula para que pasen a ser simplemente paredes. Solo son paredes, porque lo que sucede dentro es una historia que tú estás manejando. Cuando hablamos de emociones, no solo tenemos que pensar que tenemos que hacer actividades en las que salgan las palabras de las emociones, no. También podemos hacer actividades en las que nosotros, como docentes, sepamos que se va a dar un momento de alegría, un momento de cooperación, momentos de enfado. También los hemos de trabajar. Momentos de intensidad dramática, de risa. Todas esas cosas somos capaces de generarlas nosotros, los docentes, en el aula, porque como somos unos facilitadores y tenemos unos recursos a nuestra disposición, que son los alumnos, podemos combinarlos. Ojo, hay que saber combinar bien, porque se te puede ir de las manos.
Hay que tener mucho cuidado con las metodologías que uno utiliza. Por ejemplo, yo no sé si habréis visto la película de La Ola. Si no es así, en estos días os la recomiendo. Tenéis la película y tenéis la serie en Netflix. En esta película hay un docente que se propone enseñarle a sus alumnos qué es la autocracia de una manera muy particular. Aquí lo dejo. Yo, cuando intento que los alumnos entiendan algunos conceptos que son un poco complejos, siempre intento crear algún tipo de ambiente extraño para que eso quede. ¿Por qué? Me voy a ir a David Ausubel. David Ausubel hablaba del aprendizaje significativo. Yo he hablado en otros webinars, pero el aprendizaje significativo consiste en que el alumno, cuando se ha marchado de tu curso, recuerde para siempre eso que pasó. ¿Por qué? Porque tú, como docente, has tenido la habilidad de coger un concepto teórico, engancharle una carga de emoción muy fuerte y hacer que eso, como si fuese un peso, pensad que ponéis un concepto que está en una bolita, le atáis una cuerda y ponéis un peso. Y que nuestro interior es como un océano. Lo lanzas. El peso hace que quede para siempre. Si tiene suficiente peso, quedará anclado en el fondo. Si no tiene peso, subirá a la superficie y se perderá. Los conceptos son así. Un buen profesor es aquel que tiene la capacidad de hacerte recordar lo que explicó. ¿Y por qué? Porque te generó una emoción concreta. Eso es educar emocionalmente en el aula. No solo es enseñarles lo que son las emociones y cómo se gestionan. Es también utilizar el sistema emocional para enseñarles. Ahora quiero deciros más cosas. ¿Cómo puedes tú como profe gestionar un poco este sistema? Este sistema lo puedes gestionar diseñando actividades grupales, dinámicas grupales, que sean potentes. ¿De acuerdo? Más, tienes que intentar generar situaciones en las que haya un desacuerdo. ¿Para qué? Para que ellos puedan practicar el negociado. Para que tú puedas practicar el negociado con ellos. Todo eso hace que aprendan. Después reflexionáis, habláis del qué, pones las palabras del contenido teórico y funciona, de verdad que sí. Muchos de mis alumnos, cuando se han marchado de los cursos, siempre pasa que me dicen: yo no sé qué pasó en aquel curso, que no tengo la sensación de haber estado estudiando intensamente, sin embargo, ahora, con el tiempo, me doy cuenta que lo sé todo. ¿Por qué? Porque se han llevado la competencia inconsciente. Voy a hablaros un poco de esto, que nada, son 4 pasos. El proceso de adquisición de la competencia. Cuando alguien viene a un curso, viene, en principio, con una incompetencia inconsciente. Cuando llega y empieza a aprender, tiene una incompetencia consciente, es decir, sabe que no sabe. Antes no sabía ni que no sabía. Cuando empieza el curso sabe que no sabe. Luego pasamos al tema de la competencia consciente. El alumno ya sabe que sabe. Y cuando se va del curso, entra en la fase de competencia inconsciente. Ya no sabe que sabe. Se le ha quedado ahí. Es como conducir. Conducir, cuando estudiamos el carnet de conducir, los que conducimos, tuvimos que asimilar unos conceptos y ahora conducimos sin pensar. Ya hacemos las cosas de manera automática. ¿Por qué? Porque tenemos la competencia inconsciente. Nosotros hemos de intentar que los alumnos, en el marco de esto, de la educación emocional en el aula, se lleven la competencia inconsciente. Súper importante, porque luego como profesionales, como personas que van por la vida, van a poder hacerlo todo automáticamente. Van a saber reconocer las emociones de los demás y van a interpretar las suyas propias. Es muy importante. Más cosas. Yo intento siempre generar un clima en el aula en el que la gente se conozca, en el que la gente tenga puntos en común. Fomentar la cohesión. Fundamental. La conexión personal. Además, tú como docente tienes que ver de qué manera estableces un vínculo individual con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos tienes que encontrar una estrategia que te conecte. Porque esto es como la tele. Son telespectadores. Cuantos más tengas ganados, más cuota de share, el programa continúa. Siguiente. Capacidad analítica, pero analítica desde un punto de vista social. Yo siempre digo que soy un poco manipulador porque tengo la capacidad de observar las relaciones humanas y diseñarlas. Por tanto, de algún modo, soy como una especie de arquitecto de relaciones sociales. Intento, a ver, no nos creamos tampoco que soy ahí lo más, pero intento fomentar la conexión de unos con otros, favorecer algunas cosas que yo desde fuera pues puedo ver y a lo mejor ellos no. Esto es importante. Cuando vosotros estáis llevando una clase, tenéis que ver eso. Ver quién se favorece, quién no se favorece en ese momento. Y sobre todo, tampoco hagamos guetos. O sea, no juntemos la gente que no sé qué. No, todos han de llegar a ser
compañeros, debe haber un clima de cooperación y de convivencia correcto, ¿de acuerdo? Para que puedan ejercitar las emociones. Está claro que en una clase no todos se van a llevar bien, pero es que eso está bien, porque así van a experimentar el desagrado. Debe haber desagrado. Deben haber momentos tensos, deben haber momentos de alegría, deben haber momentos de todo tipo. Es muy importante que se pueda experimentar la emoción en un aula. Y no perdamos de vista, profesores, que aparte de estar gestionando esto, también estamos enseñando contenido. O sea, nuestra función en realidad es un poco complicada porque somos como una especie de cabeza doble, triple, quíntuple, que hace diferentes cosas y suceden todas a la vez. Con el tiempo y la experiencia, al final acabas teniendo la capacidad de hacerlo. Pero al principio sí que necesitas una previa de un poco de preparación. ¿Vale? Venga, continúo. Más cosas. Quería deciros que yo como autor español que destaco siempre en este tema de la educación emocional, de hecho, cuando acabéis de escucharme, si tenéis todavía curiosidad por el tema, buscad información. Se llama Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra es excelente. De hecho, iros a su página web y allí tenéis un montón de información. Es muy bueno. Bueno, es el mejor para mí en España, pero esto es mi humilde opinión. Después, ¿qué más quería explicaros hoy? Quería deciros que se os quede la idea de que la educación emocional es un proceso continuo y constante. Empieza en el aula y sigue para toda la vida. Es cierto que si empezamos ya desde muy pronto, y esto ya es las familias, a decirles qué son las emociones, trabajo que ya nos llevarán hechos cuando vengan a la escuela. Pero bueno, si no, tienen que empezar muy pronto, muy pronto, porque si empiezas muy pronto evitas muchos problemas. Después tenemos conceptos tales como el secuestro emocional, que esto también existe. Nuestras propias emociones a veces nos pueden hacer presos. Yo puedo estar preso de la ira y no tener estrategias para romperla. Son personas que entran en un bucle de enfado que no encuentran el cómo. Bueno, pues desde pequeños ya hemos de enseñar a cómo romper esos momentos. Esos momentos en los que te quedas pillado de una emoción. No puede ser. Las emociones son un chispazo que se experimenta, tiene una graduación y desaparece. Y así es como nosotros vivimos, de emoción en emoción. Hemos de experimentarlas todas. Ojo, cuantas más experimentemos, más experiencia tengamos sobre ellas, mejor, porque nuestro mapa de emociones va a ser más rico, va a ser más amplio. Después, ya para acabar, quiero que nos quede la idea de los alumnos. Los alumnos tienen que adquirir sus propias emociones. Tú les debes explicar cuáles son, cómo se llaman y en qué consisten. Pero ellos dentro de sí mismos tienen que conectar con lo que tengan dentro. Después, deben identificar sobre todo las de los demás. Por tanto, nosotros como docentes sí que debemos crear escenarios en los que sucedan cosas y después un momento de reflexión para poner el foco sobre a María le ha pasado esto durante esta actividad. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Alguno lo ha visto? Es súper importante. Aprender a automotivarse. Y esto ya es una cosa del alumno. Debe, pues si no está muy bien o no le gusta algo, aprender a trabajárselo. Este es mi lema, yo no sé si os lo dije, pero últimamente digo, trabájatelo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que ya nos estamos pasando de llevar a la gente de la mano. No puede ser. Tenemos que también tener nuestras propias estrategias personales. Por tanto, es muy importante que aprendan a automotivarse. Después, obvio y fundamental, yo escribí un libro hace mucho ya que se llama Positivamente, un ascenso hacia la felicidad, y en ese libro precisamente yo hablaba de esa idea, de la idea de la positividad. Si tú no tienes una mente positiva, no vas a fluir, las cosas no van a ir bien. Debemos intentar que los alumnos entiendan qué es positivo para ellos y que fluyan a través de esos momentos positivos. Porque al final es como un flujo, todo. Es un flujo que nos lleva a que nos sucedan cosas. Si tú estás conectado, si tú estás positivo, tú vas a llegar a lo que te propongas. Y esto es un poco un lema de gurú, que yo siempre intento no darlos, pero realmente lo veo así. O sea, cuando tú estás bien, cuando estás positivo, cuando estás feliz, eres capaz de alcanzar todo aquello que te propones. Por un hecho tan sencillo como que estás motivado, que tienes gasolina, que las cosas van bien. Al final, estar bien con uno mismo es estar bien con los demás. Por tanto, la educación en el aula, al final, es enseñarles a los alumnos a que reconozcan qué es bueno para ellos y que lo compartan con los demás. No tiene más. Espero que hayáis disfrutado de este ratito que hemos echado. Yo hoy, la verdad, que lo he disfrutado mucho más porque estoy más tranquilo. Y deciros lo que os digo siempre, que es un placer, que me podéis encontrar en YouTube poniendo mi nombre, Carlos Pérez de Tudela, suscribiros a mi canal
Y además también os podéis ir a mi web, que es educarlos.es, donde voy colgando contenidos. La hemos empezado hace poquito y estamos en ello. Pero inscribiros al newsletter, que me da mucha emoción ver allí gente que me sigue. Recordaros también que mañana a las 12, en esta misma cuenta y en la cuenta de mi socio Marc, va a hablar sobre la nueva tecnología en los negocios. Yo os lo recomiendo, no os lo perdáis. Un saludo y que paséis buen día. Besitos.